Para hacer más simple la escritura y no escribir tanto, acá tenemos un conjunto C, ¿sí? En donde tiene elementos. A los elementos los llamé elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento K, elemento I, elemento N. Tiene elementos, ¿sí? En este conjunto C definimos la suma y la multiplicación por escalar, ¿sí? Y la primera propiedad que definimos fue la propiedad de cerradura. De la suma y cerradura del producto por escalar. ¿Qué quería decir esto? Que si yo tomo dos elementos que están en C, cualesquiera, y los sumo, el resultado me tiene que dar un elemento que está en C, ¿sí? Por ejemplo, si tomo el elemento E sub I, uno cualquiera, y le sumo un elemento E sub K, la suma tiene que pertenecer al conjunto C, ¿sí? Vamos a escribirlo si quieren de una manera más adulta, ¿sí? El elemento E sub K pertenece al conjunto C. El elemento E sub I pertenece al conjunto C. Esto es como decir, fulanito está dentro del conjunto, menganito está dentro del conjunto, no importa cómo se llaman. Entonces, si yo sumo esos dos elementos, esto también tiene que caer dentro del conjunto, ¿sí? Y si yo, esto es la cerradura de la suma. Ahí está, se me grabó la clase y me tapó la pantalla. Y si yo tomo un elemento cualquiera del conjunto y tomo un escalar cualquiera, un número real cualquiera, y multiplico a ese elemento del conjunto por el número real, esa multiplicación tiene que pertenecer al conjunto. Lo que decíamos hoy es que se nos caen los naturales, por ejemplo, porque si yo tomo dos naturales, la suma me da un número natural. Pero si yo tomo un natural y lo multiplico por un real, el resultado no va a ser otro natural, seguro. ¿Sí? Podría ser como no, pero se tiene que cumplir para todos los elementos del conjunto. Se nos caen los enteros por la misma razón, se nos caen los racionales por la misma razón, no se nos caen los reales, porque la suma de reales me da un real, y multiplicar a un real por otro real me da también un real. O sea, esta primera propiedad se cumple. De la lista que hicimos de los conjuntos que les dije, tomen nota. Por ejemplo, el conjunto de los polinomios, ¿cumple con la cerradura de la suma y la cerradura del producto? Si yo agarro dos polinomios que pertenecen al conjunto de los polinomios, después tendremos que caracterizar ese conjunto, porque decir el conjunto de los polinomios puede ser un conjunto muy amplio, ¿sí? Podríamos definir conjuntos con características más puntuales. No sé, el conjunto de los polinomios de grado 5, el conjunto de los polinomios de grado 2, el conjunto de los polinomios que tienen grado mayor que 4, el conjunto de los polinomios que tienen grado menor a 5, no sé, tendríamos que definir el conjunto y caracterizarlo, digamos, bien puntualmente, ¿no? Pero en general, el conjunto de los polinomios, si yo agarro dos polinomios y los sumo, el resultado de la suma de dos polinomios, ¿me va a dar otro polinomio? Sí. Sí. Y si a un polinomio lo multiplico por un número real, ¿el resultado sigue siendo un polinomio? Sí. Sí, pero de grado mayor. No importa, no porque lo estoy multiplicando por un real. El real le hace distributivo a todos los coeficientes, no importa el grado. Pero cumple con que si lo multiplico, no es que si yo agarro un polinomio y lo multiplico por un número me va a dar una matriz. O sea, sigue dándome un elemento de conjunto. O sea que los polinomios van en carrera, cumple con esta propiedad. Las matrices, si yo sumo matrices, ¿el resultado me va a dar otra matriz? Sí. Sí. Una matriz, la multiplico por un número real, ¿el resultado me va a dar otra matriz? También. También, van en carrera las matrices. Los vectores que estudiaron en geometría, si yo sumo dos vectores, ¿el resultado me va a dar un vector? Sí. Un vector lo multiplico por un número, ¿sigue siendo un vector? Bueno, hay un montón de conjuntos que cumplen con esta primera propiedad, que es la más importante de todas, ¿sí? Y las propiedades que siguen son propiedades que van a decir, estas ya las estudiamos un montón de veces. Es más, si quieren y tienen el libro a mano, en la página 155, cuando se define espacio vectorial, se definen 10 propiedades, ¿sí?
La propiedad 1 es la propiedad de la cerradura de la suma, y la propiedad 6 es la propiedad de cerradura del producto. Así que esta cerradura de la suma y esta cerradura del producto son propiedades que están nombradas por separado, porque este autor primero nombra todas las propiedades de la suma y después todas las propiedades del producto. Nosotros las vamos a ir nombrando en paralelo, ¿sí? Otra propiedad que deben cumplir estos elementos del conjunto es la famosa propiedad conmutativa. ¿Sí? Propiedad conmutativa. Es decir, que si yo tomo dos elementos del conjunto, vamos a ponerle E sub I para no agarrar uno cualquiera, los puedo sumar al derecho y al revés, y el resultado no va a cambiar. ¿Sí? Y si a un número real lo multiplico por un elemento del conjunto, los puedo multiplicar al derecho y al revés. No, perdón, la escalar con conmutativa no está. Esta no está, porque es un número real por un elemento del conjunto, y se elimina. La conmutativa de la suma la conocemos. Otra que conocemos todos es la famosa asociativa. Esta sí es asociativa de la suma y asociativa del producto. Bueno, ya sabemos en qué se basa la asociativa, ¿no? Si yo tengo tres elementos, los puedo sumar así o los puedo sumar en otro orden, ¿no? Va, en otro orden. Asociando de distinta manera y la suma no va a cambiar. ¿Sí? Lo mismo que si yo multiplico por un escalar, por otro escalar y por un elemento del conjunto, puedo multiplicar así o puedo multiplicar así, ¿no? Por un elemento del conjunto. Puedo asociar los escalares y multiplicar por elemento del conjunto, o puedo hacer un escalar por un elemento y el resultado por otro escalar. Otra propiedad que es válida también es la existencia, no sé dónde ponerlo acá, la existencia de un neutro. ¿Se acuerdan de estas propiedades? Sí. Un neutro para cada operación, ¿sí? Tiene que existir un neutro para cada operación. Para la suma, tiene que haber en el conjunto un elemento que sea neutro, que lo vamos a denominar cero. Cero. ¿Sí? Que puede ser el elemento cero, depende del conjunto donde estamos trabajando. Si estamos trabajando en los reales, sería el número real cero. Si estamos trabajando en los polinomios, sería el polinomio nulo. Si estamos trabajando en las matrices, sería la matriz nula. Si estamos trabajando con los vectores, sería el vector cero. ¿Sí? Un elemento que cumpla con las condiciones del conjunto, que sea neutro de la suma. ¿Cuál sería el neutro de la multiplicación por escalar? El neutro de la multiplicación por escalar. Este es el de la suma. ¿Y el de la multiplicación? ¿Por cuánto tendría que multiplicar a un elemento del conjunto para que me siga dando el elemento del conjunto? Por 1. Por 1. Y 1 es un número real, ¿no? El número 1 pertenece a los reales, y 1 multiplicado por cualquier elemento del conjunto no va a hacer que cambie ese elemento del conjunto, ¿no? Bien, como definimos neutro, ¿qué otra cosa definimos? Si hay neutro, ¿qué otra cosa tiene que haber? Opuesto, no. Opuesto. Opuesto, cuando hablamos de opuesto, hablamos del opuesto aditivo, ¿no? El opuesto de la suma, ¿sí? ¿El opuesto qué característica tenía que cumplir? A ver, yo tomo un elemento E sub K. ¿Cómo se denomina el elemento de E sub K? Menos. Menos K. E sub K. Menos eso. Sí. ¿Qué características cumplen este con este? En la operación suma. ¿Qué pasa si yo opero estos dos juntos? ¿Qué me tiene que dar? 0. Cero. 0, llámese 0 del conjunto, ¿no? No me puede dar el número 0 si estoy operando con las matrices. Si estoy operando con las matrices, me tiene que dar la matriz nula. ¿Sí? Bien. Y después una más, que la conocemos todas. Si yo tengo un escalar que está afectando a una suma o a una resta. Un escalar que está afectando a una suma
¿Qué hago con el escalar en la suma? La distributiva. La distributiva, ¿sí? La distributiva del producto por escalar respecto de la suma. Bien. Distributiva, podemos tener un escalar respecto de la suma de elementos, o puede ser, borro acá porque yo no sé dónde escribir, borro un cachito acá. ¿Sí? Todo esto lo tienen en la definición en la página 155. Puede ser un número escalar respecto a una suma de elementos, o puede ser dos escalares que se suman y están multiplicando a un solo elemento. Acá también vale la distributiva, ¿no? Hay una distributiva, diferenciemos, un escalar multiplicado por la suma de elementos del conjunto, o la suma de escalares multiplicados por un elemento del conjunto. Bien, entonces, si mi conjunto de elementos, que está definida la suma en la multiplicación por escalar, cumple con que es cerrado para la suma y cerrado para el producto, cumple con la propiedad conmutativa de la suma, con la propiedad asociativa de la suma, con que existe un elemento neutro en el conjunto, un elemento neutro o un inverso o un neutro aditivo en la suma. Si para cada elemento hay opuesto, si puedo hacer la distributiva de un escalar respecto de una suma de elementos, si puedo hacer la distributiva de una suma de escalares respecto de un elemento, si puedo hacer la asociativa del producto de escalares, ¿sí? Si todo esto se cumple, este conjunto, con estas dos operaciones, recibe el nombre de espacio vectorial. ¿Sí? Los conjuntos que cumplen con estas 10 propiedades reciben el nombre de espacios vectoriales. ¿Sí? Esto es un espacio vectorial. Pero lo más importante es definir precisamente el conjunto, porque si yo no defino correctamente el conjunto, puede ser espacio vectorial como no puede ser espacio vectorial. ¿Sí? Ahora bien, cuando uno quiere estudiar si un conjunto es o no es espacio vectorial, tendría que andar probando las 10 propiedades. Y la verdad que es bastante engorroso tener que probar las 10 propiedades cuando un conjunto es espacio vectorial. ¿Sí? Ahora, si un conjunto no es espacio vectorial, es mucho más simple. Porque lo único que tengo que probar es cuál de estas 10 falla. ¿Sí? Si un conjunto no es espacio vectorial, alguna de estas 10 propiedades va a fallar. ¿Está? Vamos a empezar a probar los que no son espacios vectoriales, porque después vamos a estudiar una herramienta que nos va a permitir cortar camino respecto de los espacios vectoriales, de los que sí efectivamente son. ¿Sí? Vamos a poner ejemplos. A ver, vamos a definir un conjunto que vamos a llamar A, y en este conjunto A voy a poner a los polinomios de grado 2. ¿Sí? Los polinomios de grado 2. O sea, yo tengo un conjunto llamado A, en donde adentro del conjunto hay polinomios de grado 2. Entonces tenemos ax cuadrado, a menos 5x² más 3. Voy poniendo ejemplos, ¿eh? A un cuarto de x² menos 7x, a 8x² más 5x menos 1. Imagínense todos los polinomios de grado 2 que se les ocurra y se les venga a la mente, están todos dentro de este conjunto, ¿sí? ¿Habrá alguna forma medio genérica de nombrar a todos los elementos para no seguir poniendo ejemplos uno por uno? ¿Habrá alguna forma general de nombrar a los polinomios de grado 2? Sí, la cuadrática. A Bueno. cuadrado más bx más c. Bien, pero para que esto esté acá adentro hay que poner una condición, ¿no? Para que sea de Cero. Claro. Si A no es 0, con esta fórmula podemos como nombrar a todos los polinomios de grado 2. Y no es necesario nombrar uno por uno, ¿no? Porque fíjate, este sale cuando A vale 1, B vale 0 y C vale 0. Así que está incluido en este formato, ¿no? Este sale cuando A vale un cuarto,
B vale menos 7 y C vale 0. Este está dentro de este formato. Este de acá sale cuando A vale 8, B vale 5 y C vale menos 1. O sea que podríamos decir que una forma general, o los elementos de A, podemos decir, los elementos de A, para no nombrar uno por uno, son de la forma, no quedan dudas, ¿no? Con esa formulita, AX cuadrado más BX más C, con A distinto de 0, ¿no? Porque si no, no tenemos polinomio de grado 2. Esto es lo primero que les dije, el conjunto tiene que estar definido y tengo que saber cuáles son las características de los elementos de este conjunto. Yo cualquier polinomio que tenga esta pinta, sé que va a vivir adentro del conjunto A, ¿sí? El polinomio 7x no vive acá porque no tiene esta forma, ¿sí? Porque 7x es 0x cuadrado más 7x más 0, y A tiene que ser distinto de 0. ¿Está bien? Entonces ya tenemos definido el conjunto, no caben dudas de qué elementos hay acá adentro. Perfecto, eso es lo primero que tenemos que chequear. ¿Cuáles son sus elementos? Los tengo que poder identificar, porque después los tengo que manipular, ¿sí? Dijimos que en el conjunto de los polinomios está definida la suma y está definida la multiplicación por escalar. Ya sabemos cómo se suman los polinomios y ya sabemos cómo se los multiplica por un número. La pregunta es, este conjunto, que está formado por los polinomios de grado 2, con la suma y el producto, ¿cumple con las 10 propiedades que caracterizan a un espacio vectorial? No es cerrado No. para la suma. No es No, cerrado. porque para la suma, A ver, cerradura de la suma. Pensemos en un ejemplo. Me dijeron que no es cerrado para la suma. Díganme un polinomio que viva acá adentro, otro polinomio que viva acá adentro, de manera tal que cuando se sume no se verifique la cerradura. O sea, que me dé un polinomio. Por ejemplo, podría ser 4x cuadrado más x, y el otro que Este sea... está dentro del conjunto A, ¿no? Tomé Sí. un ejemplo particular, tiene esta forma. A vale 4, B vale 1, C vale 0. Es un elemento de A. Bien, tomo otro, P sub 2. sea menos 4x cuadrado más, no sé, 2x. Sí, Se me sí, lo complete. cosas así. Este es un polinomio de grado 2, vive en el conjunto A, ¿no? Tomé uno que vive en A, tomé otro que vive en A. ¿Qué pasa cuando yo sumo esos dos Sí. elementos que viven en A? polinomio de mayor grado. Este me da 0, me queda x más 5. Esta suma, ¿es un polinomio de grado 2? ¿Vive en A? No. No. Listo, ya hay una propiedad que no se cumple, por lo tanto, el conjunto de polinomios de grado 2 con la suma y la multiplicación por escalar no es espacio vectorial. ¿Por qué? Y porque ya se me cayó una propiedad, la primera propiedad no se verifica. Sumé dos elementos de A y no me dio un elemento de A. ¿Sí? Hay una forma rápida también de controlar. Fíjense que entre las 10 propiedades pedimos que haya un elemento neutro para la suma. ¿Quién Claro, sería no tiene. el neutro de este conjunto? ¿Quién sería el neutro de A? Y en realidad es el 0, pero... Claro, el polinomio, Polinomio grado 0. el de grado 0 no, porque Nulo. este Nulo, perdón. polinomio nulo que no tiene grado. Ahora, el polinomio nulo no tiene grado. ¿Vive en A? No, porque no es cuadrático. No, este no pertenece a A. Porque en A viven solo los de grado 2. El polinomio nulo no vive adentro de A. Entonces alguien me podría haber dicho, che, mirá, no se cumple la propiedad de que A tenga un elemento neutro de la suma. Porque el elemento neutro de la suma en los polinomios es el polinomio nulo. Y el polinomio nulo no tiene grado. Si no tiene grado, no está acá adentro, porque acá adentro vive solo los que tienen grado 2. En vez de demostrar que no es espacio vectorial porque no cumple la primera propiedad, demostramos, por ejemplo, que no es espacio vectorial porque el polinomio nulo, que es el neutro de la suma, no pertenece a este conjunto. Sería, si ustedes miran las 10 propiedades que están enunciadas en otro orden del que las enuncié yo, sería la propiedad 4 de la suma, ¿sí? En la definición del libro.
La propiedad 4 de la suma no se verifica. Yo no quiero que ustedes se acuerden el número de propiedad. Yo quiero que me digan, mira, falla por tal cosa, ¿sí? Este elemento tiene que tener un 0, y el 0 en este conjunto sería el 0x² más 0x más c, no cumple con la condición. El polinomio nulo no tiene grado, no puede vivir acá adentro. Y si no vive acá adentro, no hay 0 en el conjunto, listo, ya no es espacio vectorial. ¿Sí? El 0 van a ver que nos va a permitir cortar camino. Entonces, ojo que los polinomios parecían que eran un conjunto, parecía que eran espacios vectoriales, pero como está definido este conjunto A, no son espacios vectoriales. Así, los polinomios de grado 2, así definidos, no son espacios vectoriales. Ahora, a ver si podemos borrar. Claro, y otra forma fácil también era multiplicar por el real 0, ¿no? Claro, en vez de usar la cerradura de la suma, podríamos haber usado la cerradura del producto por escalar. ¿Sí? Si a un polinomio de grado 2 lo multiplico por 0, me da el polinomio nulo, dejó de ser un polinomio de grado 2. También está muy bien. ¿Sí? Voy a definir ahora otro conjunto, voy a definir un conjunto B ahora. Pero no sé qué borrar. Bueno, vamos a borrar todo esto. Bueno, dijimos que el A no es espacio vectorial. Por los motivos que quieran. Hay un montón de formas de demostrar que ese conjunto A con la suma y el producto no es espacio vectorial. Ahora, si yo hubiera dicho el conjunto de todos los polinomios, todos los polinomios, los de grado 1, los de grado 2, los de grado 3, los de grado 5, los de grado 20, los de grado 1.000.000, los de grado 0, todos los polinomios. El conjunto B está formado por todos los polinomios que se te ocurran. Ahí podemos dar la definición general, ¿o no? Los elementos de B son de la forma. ¿De qué forma son? P de X. Y bueno, no son todos, los nombramos en forma genérica. A sub n por X a la n más la definición de polinomios, ¿no? ¿Damos? Porque acá estamos metiendo a todos adentro, ¿sí? Bien, A sub 0. Estos serían polinomios de cualquier grado, están todos metidos acá adentro, ¿sí? Ahora me pregunto, si yo agarro dos polinomios cualesquiera, ¿sí? Si yo agarro un polinomio P y un polinomio Q, que tienen esta forma, ¿sí? Vamos a escribirlo como corresponde, pero no vamos a escribir todo, ¿sí? Yo tomo un polinomio P que pertenece al conjunto B, y tomo un polinomio Q que pertenece al conjunto B. Si yo sumo dos polinomios, cualesquiera, no importa de qué grado, ¿se pueden sumar polinomios de distinto grado? Sí. Sí. Y el resultado de sumar polinomios de distinto grado, ¿qué me va a dar? O polinomios de igual grado. Me va a dar otro polinomio. Otro polinomio. ¿Qué grado me va a dar? Pero la suma seguro que me va a dar un polinomio. Si me da un polinomio, esta suma pertenece al conjunto B. ¿Está bien? Ahora, si yo tomo un elemento del conjunto B y tomo un escalar cualquiera que pertenezca a los reales, ¿yo puedo efectuar la multiplicación de un número real por un polinomio? Sí. El número real se distribuye con todos los coeficientes del polinomio. El resultado sigue siendo un polinomio. O sea que con estas dos demostré que este conjunto B es cerrado para la suma y es cerrado para la multiplicación por escalar. Ahora, me voy a poner a demostrar que se cumplen las otras 8 propiedades. A ver, vamos a sondear por algunas. Sabemos que la suma de polinomios es conmutativa y es asociativa, ¿sí? ¿El polinomio nulo es un polinomio que tiene esta forma? Sí. Sí, todos los A serían 0, ¿no? Es un polinomio de grado 0, vive acá adentro está el 0. Si yo defino el polinomio P de X, ¿existe el polinomio opuesto a P de X? ¿Es un polinomio el opuesto de P de X? Y sí, lo único que hace es cambiar los coeficientes al polinomio, ¿no? Sí.
seguiríamos, ¿no? ¿Se puede hacer distributiva de un escalar respecto de la suma de polinomios? Sí, porque la suma de polinomios me da un polinomio, después le hago la distributiva con el escalar. ¿Vale la asociativa si yo, por ejemplo, a un polinomio lo multiplico por un escalar k, y después lo multiplico por un escalar j, y después lo multiplico por p de x? ¿Puedo multiplicar así? ¿Puedo multiplicar así? ¿O puedo multiplicar así? ¿Cambian algo? No, porque acá o si quieren podemos hacer, bueno, conmutativa de estos dos, ¿no? Acá puedo multiplicar, hacer distributiva primero con j y después hacer distributiva con k, o puedo multiplicar k por j primero y después hacer la distributiva con el resultado. Es decir, no me voy a poner a demostrar las 10 propiedades, porque yo ya sé que la suma de polinomios es asociativa, es conmutativa, hay polinomio nulo, hay polinomio opuesto, vale la propiedad distributiva. ¿Hay un neutro en el producto? ¿Puedo multiplicar a un polinomio por el número 1? Si al polinomio lo multiplico por el número real 1, ¿lo cambio? No, existe el neutro multiplicativo, es decir, se cumplen con las 10 propiedades que definen a los espacios vectoriales. Entonces podemos decir que el conjunto B, borré los elementos de la forma, que el conjunto B, en donde están no solo los de grado 2, sino que están metidos todos los polinomios, este sí podemos decir que es un espacio vectorial, porque cumple con las 10 propiedades. Lo que pasa es que no demostramos las 10 propiedades, entonces estamos como haciendo trampa. No, B. El conjunto B con la suma y la multiplicación por escalar es espacio vectorial. A partir de ahora lo sintetizamos así, ¿sí? Es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque los elementos que viven en B cumplen con las 10 propiedades. Todos estos cumplen con las 10 propiedades, ¿sí? No las demostramos, las charlamos, ¿no? Pero tendríamos que demostrarlas. Pero no las vamos a demostrar, porque es engorroso tener que demostrar 10 propiedades que ya sabemos que algunos conjuntos las cumplen. Sin ir más lejos, cuando nosotros estudiamos el conjunto de las matrices, vimos que en uno de los capítulos de matrices, en una de las secciones de matrices, se enunciaban las propiedades de la suma y las propiedades del producto de matrices. Y vimos que en la suma de matrices era conmutativa, vimos que la suma de matrices era asociativa, vimos que en el conjunto de las matrices vive una matriz nula, ¿sí? Vimos que en la multiplicación por escalar, multiplicar por 1 a una matriz no me cambia el resultado. Vimos que en la multiplicación escalar, multiplicar por -1 a una matriz me da la matriz opuesta, ¿sí? Entonces, el conjunto de las matrices, ¿sí? Por más que no demostremos esas 10 propiedades, ya alguien se tomó el trabajo de demostrar que esas 10 propiedades se verifican. Entonces, el conjunto de las matrices, y ahora, ojo cómo vamos a definir el conjunto de las matrices, porque si yo defino C, el conjunto de las matrices, así definido, el conjunto de matrices a secas, ¿es un espacio vectorial? De matrices a secas. A ver, pienso en el conjunto C. ¿Qué hay acá adentro? Matrices, ¿no? ¿Qué tamaño son las matrices que están en C? Y ya no las puedo sumar, ¿o no? Claro, porque no dije de qué tamaño, porque si viven todas las matrices juntas, están las matrices de 1 por 1, las de 2 por 2, las de 3 por 3, las de 2 por 5, las de 8 por 4, las de 3 por 9, las de 16 por 15. Y no cumplen la multiplicación tampoco, ¿no? La multiplicación por escalar sí, Claro. porque la multiplicación es por un número real. Por escalar. Claro. Pero ya no las puedo sumar. Si yo quiero agarrar una matriz de 2 por 2 y una de 5 por 5, no se pueden sumar. Entonces, definido así, el conjunto de matrices, no, porque ni siquiera puedo arrancar a sumar elementos. Ahora, si yo digo el conjunto de matrices de M por N, ¿cambian algo? Yo no estoy diciendo las matrices en general, las matrices que tienen M fila y N columnas.
Y ahí serían todas de la... No sé. En la anterior definición no podíamos decir de qué forma eran los elementos, porque las matrices podían ser de 2×2, de 3×3, de 5×5, de 8×4, de 9×3. Ahora estoy diciendo que son de la forma m por n, así que, ¿cómo son los elementos? Y bueno, son así. Lo que pasa es que no le estás dando un valor fijo a M y N y Bueno, pero es lo mismo que acá antes. lo estamos poniendo en forma genérica. Pero acá adentro va a haber matrices todas del mismo M por el mismo N. ¿Sí? Acá adentro, si vos decís que M es 8 y N es 4, va a estar lleno solo de matrices de 8×4. Si vos decís que M es 4 y N es 4, solo va a haber matrices de 4×4. Si vos decís que M es 1 y N es 5, solo va a haber matrices de 1×5. Este M y N son simbólicos, pero el rol que cumplen es decir, bueno, todas las de acá adentro son del mismo tamaño. Todas tienen la misma M cantidad de filas y todas tienen N cantidad de columnas. ¿Sí? Después podemos armar distintos conjuntos adentro de C. Podemos armar el conjunto de las matrices de 8×3, el conjunto de las matrices de 2×2, el conjunto de las matrices de 3×3, el conjunto de las matrices de 1×5, el conjunto de las matrices de 5×1, ¿sí? Pero al decir que son todas de M filas por N columnas, sea quien sea M y sea quien sea N, ya estoy diciendo que todas las de acá adentro tienen que tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. No importa cuántas filas y cuántas columnas, pero ya son todos de la misma forma. Si son de la misma forma, ¿se pueden sumar? Sí. Sí. Si sumo matrices de M por N, me da una matriz de M por N. Sí. Si son de la misma forma, ¿las puedo multiplicar por un número real o cambia el tamaño de la matriz si las multiplico por un número real? No. No, no cambia el tamaño de la matriz. No. ¿Existe una matriz cero de M filas y N columnas? Todas ¿Qué las tiene componentes dentro de la matriz? quedan cero. Claro, la matriz nula que tiene M filas y columnas. ¿Existe una matriz opuesta de C? Sí. Y si a una matriz cualquiera de M por N la multiplico por el número real 1, ¿me cambia la matriz? No. No, y ya sabemos que la suma de matrices es asociativa, es conmutativa, que vale la asociativa del producto de escalares, porque no importa si a una matriz la multiplico primero por 5 y después por 3, que si la multiplico directamente por 15, no va a cambiar el resultado, ¿sí? Entonces, este conjunto de matrices con un tamaño fijo, esto no importa quién es, pero es fijo, ¿no? O sea, todos tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Este conjunto C con la suma y la multiplicación por escalar forman un espacio vectorial, ¿sí? Pero es recontra engorroso probar las 10 propiedades. Entonces lo que vamos a hacer de ahora en adelante, va a ser una ley, es estudiar o tomar como base que hay determinados conjuntos que ya son espacios vectoriales, y nos vamos a saltear, o nos vamos a ir una sección más adelante, que es la sección de subespacios vectoriales. ¿Sí? ¿Por qué vamos a ir a la sección de subespacios vectoriales? Porque hay dos definiciones, o una y otra que va de la mano de la primera, que definen a un subespacio vectorial. Y la definición de subespacio vectorial me va a ayudar a cortar camino para no tener que demostrar las 10 propiedades que cumplen los conjuntos. ¿Sí? A saber, creo que nos quedaban poquitos minutos, 4 minutos. Bueno, vamos a ver si llegamos a decir algo. Cuando uno estudia un subespacio vectorial, esta es la sección 4.3, partimos de la base que tenemos ya un espacio vectorial, que lo vamos a simbolizar con la letra A, ¿sí? Cuando uno estudia un subespacio vectorial, lo que está estudiando es un subconjunto del espacio vectorial, ¿sí? Entonces, los subespacios vectoriales son subconjuntos de espacios vectoriales, ¿sí? Por definición, un subespacio vectorial, a partir de ahora SB,
de un espacio vectorial es en sí mismo un espacio vectorial. Es decir, esta S, por vivir adentro de B, si es un subespacio, es un espacio vectorial. Eso es lo que me dice la definición. Cualquier subespacio vectorial, es decir, subconjunto que vive dentro de un espacio vectorial, que sea espacio vectorial, es subespacio. Entonces, si nosotros logramos demostrar que un subconjunto es subespacio vectorial, estamos demostrando que es espacio vectorial. ¿Sí? Parece rebuscada la cosa, pero es más simple de lo que se imagina. Si yo quiero demostrar que un conjunto es espacio vectorial, tengo que probar las 10 propiedades. Dolor de cabeza. Ahora, si yo logro probar que un conjunto es un subespacio de un espacio vectorial, estoy probando que ya es un espacio. ¿Y cómo demuestro que ese es un subespacio de B? Es mucho más simple. Váyanse a la sección 4.3, que tienen en la página 162, y el teorema... Hay un teorema. Sí, el teorema 4.5 es la definición, pero le vamos a hacer un pequeño ajuste a esa definición. ¿Sí? Si yo logro demostrar que un conjunto o un subconjunto es un subespacio de un espacio vectorial, ya demostré que es espacio vectorial. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que ese no es vacío. Es decir, adentro de ese tiene que haber elementos, ¿sí? Por lo menos, debe existir un elemento. Entonces yo me tengo que asegurar que adentro de ese haya al menos un elemento, ¿sí? ¿Cuál es el elemento que nos vamos a preguntar si vive adentro de ese? Bueno, podemos elegir un elemento cualquiera, pero de todos los que vamos a elegir, yo prefiero que chequeemos, que nos preguntemos si el elemento nulo vive adentro de ese. ¿Por qué le voy a preguntar si el elemento nulo vive adentro de ese? Porque que exista un cero en el conjunto era uno de los axiomas o una de las 10 propiedades que se tenían que cumplir. Entonces, en vez de preguntar si vive cualquier vector adentro de ese, voy a preguntar si vive el elemento 0 adentro de ese. Si vive el elemento 0 adentro de ese, me aseguro dos cosas. Que se cumple una de las 10 propiedades, que es que exista el 0, y ya me garantizo que no es vacío, porque por lo menos el 0 está, ya encontré un elemento, entonces el conjunto no es vacío. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que chequear. Y después vamos a chequear que ese es cerrado para la suma. Es decir, que si yo tomo dos elementos de ese, el resultado me tiene que dar un elemento de ese, y tengo que chequear que ese es cerrado para la multiplicación escalar. Con estas tres propiedades, fíjense que nos estamos